Pues a continuación seguimos con la siguiente microconferencia, que es Fortaleciendo pymes, inteligencia artificial en la vanguardia y la ciberseguridad. La presentación abordará cómo la inteligencia artificial puede transformar o fortalecer las pymes mediante la mejora de la eficiencia operativa. Será a cargo de Iván Salter. Un aplauso para él. Hola, buenos días a todos. Bueno, es un placer aquí estar en Santiago con hermanos y hermanas galegos. Y bueno, como es un evento de innovación y futuro digital, quería un poco también hablar de un tema que es la inteligencia artificial y cómo las pymes pueden utilizar la inteligencia artificial. Si bien es verdad que deberíamos tener muy en cuenta los beneficios y las cosas que pueden ir en contra o el impacto que puede tener de cara a la ciberseguridad. Aquí yo, que soy un poco hortera, hice con inteligencia artificial generativa una foto. Dije, voy a hacer un evento de inteligencia artificial en Santiago de Compostela como ponente y bueno, va a haber una audiencia. Y la inteligencia artificial DALL-E me generó esta foto. Aquí podéis ver un poco la agenda, lo que voy a tocar. Voy a hablar un poco de mí, porque quizás para algunos sea nuevo. Soy como el hijo pródigo que ha vuelto a Galicia después de estar muchos años en Reino Unido. Y hablaros de los usos de la inteligencia artificial y algunos números interesantes sobre la inteligencia artificial en el mundo de las pymes. También luego hablaremos de los atacantes, cómo utilizan los atacantes la inteligencia artificial y también muy interesante cómo nos podemos proteger de los atacantes y cómo la ciberseguridad puede daros un servicio a las pymes. Bueno, sobre mi persona, el título Cogito ergo sum, pienso luego existo. Tiene un poco de intríngulis, ¿no?, la frase de Kant. Lo que quiero decir aquí, ¿por qué la saco a colación, el cogito ergo sum? Porque estamos hablando de inteligencia artificial. Y muchos de nosotros nos hemos planteado que la inteligencia artificial en un momento dado nos lo hará todo. Y dejaremos de pensar y quizás dejaremos de existir. Pero bueno, eso es un debate ético y moral que nos podemos plantear. Pero yo lo abrazo, porque soy un creyente en la ciberseguridad, soy amante de la ciberseguridad. También estoy apasionado por ella y abrazo toda innovación, pero a la vez me gusta la tradición, mantener la tradición. Y un espíritu renacentista, ¿no? Unir las humanidades, ¿no?, las ciencias sociales con las ciencias. Eso es el espíritu que me gusta llevar conmigo mismo. Y tenéis mi contacto de LinkedIn y mi correo electrónico, por si luego me quisierais contactar. Sobre las pymes, algunos números muy interesantes. Estos números tenéis las referencias abajo si queréis investigar y ver los reportes, pero el Digital Strategy de la Unión Europea nos dice que 9,2% en el 2023, 9,2% de las pymes en España estaban utilizando inteligencia artificial. Esto es más que el 8%, que es la media en la Unión Europea. Y también vemos un crecimiento anual del 9,3%, que bueno, nos puede parecer poco, pero es muy indicativo, porque es 4 veces superior a lo que es la media en el resto de Europa. Quería también mencionar el estudio de Indesia. Se hizo un cuestionario a 62.000 más o menos empresas y 2,13% de las empresas hacía referencia a la inteligencia artificial. Es decir, esto es una tendencia, hay que tenerlo en cuenta y hay que utilizarla, sacar provecho de la misma. Y luego también de la página de Digital Strategy, el Gen AI for Europe. Son innovaciones, son fondos para plantear nuevos proyectos con inteligencia artificial. No se ve muy bien la gráfica, pero la gráfica ahí también un poco plantea cómo está distribuido y qué uso se le está dando a la inteligencia artificial en las pymes.
Y luego un poco sacar pecho. Estamos aquí en Galicia y sabemos que ahí en Coruña está la Asociación Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial. ¿Por qué sacar pecho? Porque somos en España. España es el primer país europeo que plantea la supervisión de la inteligencia artificial antes de que se implante la regulación de inteligencia artificial en Europa. O sea que, muy bien por nosotros. Entonces, aquí hice una clasificación de la inteligencia artificial que, bueno, si vais a algún artículo de Harvard, algún libro sobre inteligencia artificial, podéis ver distintas denominaciones: inteligencia artificial predictiva, generativa, prescriptiva, o mismo la superinteligencia. Pero lo que he querido hacer el enfoque en 3 aspectos fundamentales. Lo que es más la inteligencia artificial clásica, es machine learning, cómo aprenden las máquinas, y esto, digamos que es los primeros modelos que generan una predicción o análisis sobre datos. Nosotros tenemos un lago de datos, lo que se llama un data lake, un data mart, y adquirimos todos estos datos y sacamos análisis, podemos hacer predicciones. Esto se está utilizando mucho, muchas empresas lo están utilizando y funciona muy bien. Luego, el segundo pilar sería la inteligencia generativa. La inteligencia generativa, o Gen AI, es la que crea un output, crea vídeos, crea nuevos desarrollos, nuevos servicios. Digamos que es lo que están utilizando hoy en día también los atacantes más. O para los famosos, que lo habéis escuchado todos, los deepfake, ¿no? De estos vídeos que emulan caras de otras personas famosas. Esto se está utilizando la inteligencia generativa, que es muy positiva, pero también tiene su lado oscuro. Y luego, el tercer pilar, me voy a colocar aquí, el tercer pilar es más allá de la inteligencia artificial, beyond the eye. ¿Esto qué es? Habréis escuchado muchas veces sobre la singularidad. ¿Qué es la singularidad? No, me he pasado, la inteligencia artificial empieza ya a pensar como nosotros, ya es humana, ya tiene emociones. Ya hay prototipos, ¿eh? Esto ya hace unos años, cuando era yo más joven, pues era ciencia ficción, pero ahora es una realidad y es una tendencia. ¿Qué pasará? ¿Qué es el punto de singularidad? Pasado ese punto no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si la inteligencia artificial será como en Terminator, que se irá contra nosotros, creerá que la humanidad no sirve para nada y nos destruirá, o simplemente será un compañero de viaje. No lo sabemos. Ahora os voy a hablar del paradigma de la inteligencia artificial, y esto es muy importante para todos los que tengáis en mente hacer un proyecto con inteligencia artificial. Primero, están los atacantes los que utilizan la inteligencia artificial. Antes tenían medios más rudimentarios. En primer lugar, ¿quiénes son los atacantes? Porque tenemos mucho esa imagen del que tiene la capuchita y que está con el ordenador. También hay estados y países que son atacantes. En el mundo geopolítico que estamos, en la situación geopolítica como está actualmente, tenemos países que utilizan sus fondos para atacar o para conseguir información. Esto sucede y es lo que llaman la Tercera Guerra Mundial Digital, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Luego están las pymes, nosotros utilizando la inteligencia artificial, sacando provecho de la inteligencia artificial. Y luego estaría la ciberseguridad, que utiliza la inteligencia artificial para automatizar, para hacer el proceso de protección, detección mucho más efectivo. Posibles ataques que existen. Unos, el de arriba, ingeniería social, ya os suena mucho lo de la ingeniería social, lo del phishing. Oye, cuidado que esto es un phishing y tal. ¿Qué pasa? ¿Qué puede mejorar la inteligencia artificial cuando un atacante quiere hacer una campaña de phishing? La gramática, cómo está construido el email. Ya no son estos emails de una mafia nigeriana que nos pedía un dinero o algo, con faltas de ortografía en inglés. Ahora es un email perfectamente escrito, perfectamente estudiado, porque le puedes decir a la inteligencia artificial, pues hazme una campaña de la lotería de Navidad, que ponga el logo de la lotería de Navidad. Entonces, haz un email perfecto. Y luego hay la técnica que se llama spear phishing, que es el ataque a los CEOs, a los CFOs.
Eso ya va más dirigido, es un email mucho más sofisticado y muy bien escrito porque el atacante antes hizo un estudio de la empresa, sacando noticias, sacó inteligencia y entonces a partir de esa inteligencia ha generado un correo electrónico que parece muy, muy, muy real. Luego está el malware, famoso malware, lo que decíamos antes, los virus, ¿no? Los hacen más adaptativos. El malware es capaz de, con la inteligencia artificial, detectar o no ser detectado. Automatizar los ataques, ver los vectores de ataque, cómo atacar una empresa, dónde están las vulnerabilidades. La inteligencia artificial es mucho, hace que eso sea mucho más potente, el ataque. Luego están los ataques de reconocimiento facial. Muchos de vosotros tendréis la aplicación para daros de alta, la aplicación bancaria, el Know Your Own Customer, conoce a tu cliente, de que te saca la foto y sacas con el DNI y todo eso. Eso ya se puede hacer con inteligencia artificial. Si robo la imagen de alguien en el Facebook o así y consigo el DNI de alguna base de datos, yo puedo generar esa imagen y engañar a la aplicación. Por lo tanto, hacer fraude. Y luego están los famosos deepfake. Esto ya es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? A veces no le damos importancia y nos da gracia. Vemos un vídeo y dice, bueno, esto es muy gracioso, ¿no? Esta persona, este famoso haciendo esta tontería. Pero se puede hacer fraude financiero muy, muy buenos. Yo he sido testigo de uno, no víctima, pero testigo. Y se pueden suplantar identidades. E incluso tener impacto, una cosa que no en el mundo financiero, impacto en decisiones o la subida y bajada de valores en la bolsa. Porque un vídeo viral se hace viral enseguida. Y hasta que decimos que esto no es genuino, que no es verdadero, pasa un instante y alguien se ha hecho millonario. Noticias sobre diferentes ataques. En la de 2019, un CEO se hizo, o sea, la voz, habían conseguido grabar la voz de un CEO, reproducirla en la llamada y el empleado transfirió $243.000. Esto fue engaño. Muy reciente en Oriente, no sé, seguramente, no sé si lo habréis escuchado en las noticias, un empleado de un banco en Hong Kong estuvo teniendo la conversación en Teams con el CEO y el CEO le hizo transferir millones, pero estaba hablando con él. Para que veáis que la inteligencia artificial puede ser en tiempo real. Y luego tenemos en junio de 2024 Ferrari, uno de los directivos de Ferrari consiguió detectar que era una inteligencia artificial porque le hizo una pregunta, algo no le sonaba bien, le hizo una pregunta al CEO sobre algo que habían hablado en una conversación, tomando un café, sobre algo de la infancia. Es ahí cuando pudo detectar que no era el CEO y que era un deepfake. Pero estuvo a punto de descaer en la trampa. Oportunidades. ¿Qué oportunidades tenéis vosotros en el paradigma? ¿Cómo podéis utilizar la inteligencia artificial en vuestro favor? Procesos, optimización de procesos. Vosotros tenéis todos vuestros datos, imaginemos una empresa de logística, tiempos, cómo mandamos los paquetes. Esto la inteligencia artificial nos lo hace en un instante. Ya no hay la hoja Excel que yo saco mis cálculos o el software de turno. Esto lo hace muy rápido y de forma muy óptima. Obviamente le tienes que enseñar, pero lo hace muy bien. Personalización de clientes. Conoce a tu cliente. ¿Qué quiere tu cliente? ¿Qué compra tu cliente? Conociendo todos esos datos que tú los recabas, los registras porque van a tu página web, compran este producto, compran este otro producto. Es lo que decía Google hace años. Nosotros, con el potencial que tenemos, podíamos felicitar a alguien por su cumpleaños y decirle qué quiere de cumpleaños, cuál va a ser su regalo. Porque nos pueden perfilar. Y la atención al cliente, los chatbots. Si estáis esperando un paquete o algo, pues habláis con un chat y dice, os paso con un agente cuando ya no puede contestaros más. Pero eso es una inteligencia artificial. Y por otra parte está la innovación de servicios. ¿Cómo innovar los servicios con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede hacer ese estudio de mercado, saber lo que podéis sacar de provecho, cuáles son las tendencias y daros una posible solución de cuál puede ser vuestro siguiente paso.
Aquí, bueno, como representante de Banco Sabadell, hay una noticia sobre los hubs empresariales que hace Banco Sabadell para la innovación y para la adaptación de la inteligencia artificial. También Indesia y Cepime, que han hecho colaboración para ver cómo adaptar la inteligencia artificial, cómo incluir la inteligencia artificial en nuevos proyectos empresariales. Y luego otra noticia sobre las varias startups. Antes hablamos, una de las startups era financiera y estaba utilizando inteligencia artificial. Pues hay otros nombres bastante conocidos, Watchity, Shakers, Neuraptic. Son startups que en este momento están utilizando la inteligencia artificial de una forma óptima y beneficiosa. ¿Qué tenemos que proteger? ¿Qué es importante para nosotros? Antes hablamos del machine learning, que utiliza los datos. Para una persona de ciberseguridad, los datos es como la sangre de nuestro cuerpo, tiene que ser pura. Entonces, para proteger la confidencialidad y la integridad del dato, nuestro modelo del dato, el que genera el análisis, la predicción, los malos lo saben y pueden intentar inyectar información tóxica para que tomes decisiones erróneas, para que realices una transacción errónea. Entonces, esto lo tenemos que proteger con cifrado del dato y con la protección y monitorización de los accesos. Luego está la inyección de códigos maliciosos. También habéis escuchado, no sé si todos vosotros, hablar del término prompter. Prompter es el que escribe. Si tenéis ChatGPT y hacéis una pregunta, esto es un prompter. Entonces, ver si es un prompter genuino de vuestra empresa, si es alguien que está utilizando un prompting o es un agente malicioso, intentando inyectar instrucciones malas para sacar algún beneficio. Luego, utilizar la inteligencia artificial como medida de protección. Si tenéis un departamento de ciberseguridad, saber que la inteligencia artificial nos puede ayudar. Y, por otra parte, nunca olvidarse del cumplimiento de la regulación. Antes habéis oído hablar del conoce a tu cliente, el perfil, el perfilado. Ahí estamos, hay una zona gris, ¿no? ¿Qué hacemos con el cliente? ¿Qué hacemos con los datos del cliente? Porque el data lake tiene de todo. Y tenemos que saber que al extraer la información, ¿qué información podemos extraer? Por el principio de minimización de la RGPD. Y por último, esto es un rollo técnico, pero os explico muy rápido. Es el modelo, el marco que utilizamos en el banco y en muchas otras empresas, que es un marco de ciberseguridad americano del NIST, que habla de los distintos pilares, el pilar de gobierno, de la ciberseguridad y luego la identificación, la protección, recuperación, respuesta y detección. Gobierno, ¿cómo puede utilizar la inteligencia artificial en el gobierno? Pues con las auditorías, nos puede ayudar con las auditorías. ¿Cómo nos puede ayudar a la identificación? Nos puede ayudar a identificar los riesgos que tenemos. Nos puede identificar las amenazas que existen para poder hacer un buen, lo que se llama un pentesting, ¿no? Habéis oído hablar. Ahora hay otro término que se llama TLPT, que es un pentesting avanzado. Viene con la nueva regulación DORA, nos exige hacer los TLPTs a ciertas empresas y esto es un pentesting avanzado. Protección, pues hacer test, optimizar los test de resiliencia que nos pide DORA, los podemos hacer con la inteligencia artificial. La detección, saber con los patrones de ataque de un atacante, la inteligencia artificial de forma muy ágil y rápida puede saber si estamos bajo un ataque o no. Y luego, por último, la automatización con SOAR, lo que es Security Orchestration, me olvidé de Security Orchestration Automation Respond. La respuesta automática o la orquestación de la seguridad con la respuesta automática. Es decir, es lo que escuchasteis hablar alguna vez de SOC, de Security Operations Center, es una forma de un modelo que nos detecta, monitorea y responde de forma automática. Esto con inteligencia artificial. Y por último, os voy a poner un vídeo, que nadie se ofenda, porque no, o sea, salen muchos políticos y mucha gente, pero para que veáis la maravilla que se está haciendo con la inteligencia generativa. Si podéis lanzar el vídeo, sí.
And I'ma tell her how she sing for me T-Pain. Your mama's hooked on the packs, I'll be selling her. I click Amazon, bang, I'm a not sing. I feel his head with the lead like a mukbang. The magazine made me lean when I walk in the drumstick will make a head bang like a punk band. Hop in the cab, I'm banging me crossword up. Head in the west and I'm banging a posh bird. Couple of cans and a puff on me death stick. Click on me fingers, he's cutting me cough dirt. Ringing the bow bells, bringing the website. I'm flinging the dry food, bringing the cassette. They belling me non-stop, sending the lads there. Hopping me drop top, I'm running the man down. The big bucks, I'll be looking at business. Stressed to kill, mama got me up on a Rick list. Pole position, had a fella running the distance. I'll be banging her, giving her triplets. The bigger the bag, the bigger the butt crack. The bigger the chance the birds up in my contacts. The figure's a big deal, a pen on the contract. Serve me up, baby, give a tip when it's up there. And I'll be whipping a wire, popping a Benson. Pushing a pack, the full stack like I'm benching. Giving the fish scale, they slide like a penguin. Flipping the chick on my bills, why I fuck a pension. Slow-mo vision, I've been puffing the peace pipe. Selling free fires to the fiends by the seaside. I'm a tear lines in the seams of my Levi's with a stack figure than Nicki Minaj we. And I'ma tell her how she sing for me T-Pain. Your mama's hooked on the packs, I'll be selling her. I click Amazon, bang, I'm a not saying. I feel his head with the lead like a mukbang. The magazine made me lean when I walk in the drumstick will make a head bang like a punk band. Hop in the cab, I'm banging me crossword up. Head in the west and I'm banging a posh bird. Couple of cans and a puff on me death stick. Click on me fingers, he's cutting me cough dirt. Ringing the bow bells, bringing the website. I'm flinging the dry food, bringing the cassette. They belling me non-stop, sending the lads there. Hopping me drop top, I'm running the man down. Mr. Big Bucks, I'll be looking at business. Stressed to kill, mama got me up on a Rick list. Pole position, had a fella running the distance. I'll be banging her, giving her triplets. The bigger the bag, the bigger the butt crack. The bigger the chance the birds up in my contacts. The figure's a big deal, a pen on the contract. Serve me up, baby, give a tip when it's up there. And I'll be whipping a wire, popping a Benson. Pushing a pack, the full stack like I'm benching. Giving the fish scale, they slide like a penguin. Flipping the chick on my bills, why I fuck a pension. Slow-mo vision, I've been puffing the peace pipe. Selling free fires to the fiends by the seaside. I'm a tear lines in the seams of my Levi's with a stack figure than Nicki Minaj we. Bueno, como podéis observar, ciertamente... Y esto es el principio. Esto lo han hecho una empresa que se llama Door, los hermanos Door. Y bueno, hay varios vídeos en internet. Es francamente increíble lo que consiguen. Comentaros que algo muy parecido, cuando os he dicho que he sido testigo, pues el otro día una llamada, una de las entidades de alguien haciéndose pasar por el CEO. Y la persona picó. Es decir, no llegó a pasar nada porque el proceso no llegó a ninguna parte, pero sí creyó que estaba hablando con el CEO. O sea, era su voz, era él hablando y pues cuando se enteró la persona estaba francamente pálida, estaba congelada, dice. ¿Cómo me puede? Entonces, volvamos, cuando les decía al principio de la tradición, estas películas que veíamos de los espías, que se utilizaban frases secretas del perro verde y llamando a la puerta y le contestabas con una... Yo creo que es una de las protecciones que no vale dinero de cara cuando os encontréis con un tema así, que os pidan una transferencia, un CEO así, poder llegar a un acuerdo con vuestros de una palabra, una frase, un algo que solo vosotros sepáis, que no está escrita en ninguna parte. Y yo creo que es una forma de engañar a la inteligencia artificial. Ahí la dejas en jaque mate, porque no lo vas a ver. Entonces, pues muchas gracias por vuestra atención y no sé si tenéis tienen tiempo para alguna...